Muy buenas noches, profesor. Vamos a dar inicio a la presentación de la evaluación 3 de la asignatura Probabilidad y Estadística. Como autor, Freddy Barrientos Vergara y docente José Labori Ochoa. Bueno, como introducción, vamos a atacar 4 temas en específico en esta presentación. Uno de ellos es el teorema de Bayes, como tema 2, la aplicación GeoGebra. 3, el 6 sigma. Y como 4, un análisis de casos. El ejercicio número 2 nos dice lo siguiente. Es un caso de estudio en el cual se analiza la mejora de la calidad en la empresa Texas Instruments. Se nos pone el caso de que yo personalmente sería el gerente de desarrollo de la empresa, ya mencionada, líder en producción de circuitos análogos y recibe los siguientes datos. Esta evaluación tiene la particularidad, al igual que las antiguas, la número 1 y número 2, en donde vamos a realizar el reemplazo de valores en base a mi root. Acá, cierto, tenemos 5 zonas de producción, recepción de materia prima, soldadura automática y así sucesivamente, como aparece en la tabla. Nos aparece especificado su peso en la producción en porcentaje completando un 100% y una cantidad de porcentaje de circuitos defectuosos, en cual en base a esto cambiamos los datos con mi root y están resaltados con color rojo. Para poder aplicar esto, que es el teorema de Bayes, debemos designar los siguientes valores que, los podemos ver a continuación. Como punto A, ¿cierto? Designé que se tuvo un circuito defectuoso y todos los otros demás zonas de producción los designé como ZP y un número designado. Y así sucesivamente. ¿Qué nos dice la problemática? Que calculemos la probabilidad de que si se tuvo un circuito defectuoso haya sido producido en la zona de instalación manual del circuito integrado y que la comparemos con la probabilidad de que se haya producido en la zona de empacado y transporte. Antes de comenzar, quisiera hacer una aclaración sobre el teorema de Bayes que vamos a utilizar más adelante, el cual ya sabemos que se utiliza para calcular probabilidades de que ocurra un suceso, y obviamente en base a probabilidades condicionadas. Por dar un ejemplo para que sea más entendible el tema, podemos suponer que, o poner el caso de que estuviera lloviendo y de cuál sería la probabilidad de que ocurriera un accidente, ¿cierto? Con las condiciones de que en el clima estuviera lloviendo. Y que si hubiera buen tiempo, obviamente dicha probabilidad sería otro porcentaje diferente. O sea, estamos hablando de probabilidades condicionadas. Acá podemos ver la fórmula del teorema de Bayes, ¿cierto?, en la cual estamos aplicando. Y como nos pedía el ejercicio, calcular la probabilidad de que un circuito integrado esté defectuoso y haya sido producido en la zona de instalación manual. Aplicando la fórmula, ¿cierto?, de la probabilidad de Bayes, el teorema de Bayes, nos da un porcentaje de 0,4313205. Todo esto, nosotros trabajamos estos valores, ¿cierto?, rescatados de la tabla con valores absolutos, para poder obtener valores porcentuales, ¿cierto?, multiplicándolos por 100. Acá nos da entonces la probabilidad de que un circuito esté defectuoso y haya sido producido en la zona de instalación manual, un 43,13%. Todo esto aplicando las fórmulas. Todo esto en base a la condición, ¿cierto?, de dichas zonas de producción. Y también nos pide calcular la misma probabilidad, solo que en este caso de que un circuito integrado esté defectuoso, pero en este caso haya sido producido en la zona de empacado y transporte. Todos estos valores, ¿cierto?, como mencionaba, son sacados de la tabla anterior, traspasados a valores absolutos para poder obtener el valor porcentual. En base a los resultados obtenidos, podemos concluir que la probabilidad de un circuito integrado salga defectuoso y haya sido producido en la zona de instalación manual es de un 43,13% y un 46,44%, ¿cierto?, que haya sido defectuoso y de la zona de empacado y transporte. O sea, esta probabilidad es muy pareja de que un circuito integrado salga defectuoso en ambas zonas de producción. Es muy parejo el porcentaje obtenido. Así que eso podríamos deducir.
La siguiente problemática nos dice: la mayoría de estos circuitos, aproximadamente un 68,2%, puede estar almacenado en buen estado durante todos estos periodos que están en los recuadros. También nos pide trabajar con nuestro root, y como nos pide trabajar con la letra E, y nuestra letra E tiene el valor de 5, nos parecen los valores entre 58 y 63 meses. Presentamos la distribución de probabilidad normal para la duración de los circuitos integrados almacenados entonces en ese periodo. Primero que todo calculamos la media, ¿cierto? De esta manera. Sumamos, ¿cierto?, los valores obtenidos en meses y lo dividimos por la cantidad de variables que tenemos, que son 2. Eso nos da una media de 60,5. Está destacado también con color rojo. Y también calculamos el sigma o la desviación estándar, que es restar, ¿cierto?, nuestra primera variable por la media. Y eso nos da un valor de 2,5. Utilizamos la aplicación GeoGebra, ¿cierto? Y nos dan los valores obtenidos de la media, se podría decir, integrando los valores, ¿cierto?, ya sea en la media o en el sigma. Realizamos una captura de pantalla, ¿cierto? Y esta vendría siendo la gráfica obtenida. También nos pide calcular la probabilidad de que un circuito integrado esté en buen estado luego de 5 años almacenado. Primero que todo, debemos transformar 5 años en meses. Cada año cuenta con 12 meses, entonces multiplicaríamos los 5 por 12, obteniendo un valor de 60 meses, para poder insertar ese valor, ¿cierto?, a la aplicación GeoGebra. No hay más que andar en este tema porque nosotros solamente insertamos los valores, ¿cierto? Mantenemos nuestra media, mantenemos nuestro sigma, pero sí cambiamos la cantidad en P, ¿cierto?, en nuestra cantidad de meses. Y eso nos daría un valor, en valor absoluto, ¿cierto?, de 0,5793, y para poder obtenerlo en un valor porcentual multiplicamos esa cifra por 100, obteniendo un valor de 57,93%. En base a lo analizado anteriormente, nos pide plantear 3 propuestas básicas para aplicar la estrategia 6 Sigma. Primero que todo, debemos conocer un poco el tema, que es lo que es 6 Sigma. 6 Sigma es una metodología que integra herramientas de estadística para así realizar de buena manera el proceso de solución de problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que transformamos los problemas reales en estadísticos y luego las soluciones estadísticas en soluciones reales. Como podemos ver en pantalla, tenemos 5 puntos expuestos, que es definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Estas son las 5 etapas básicas, ¿cierto?, del 6 Sigma. Como punto 1, tenemos las variables a medir. En este caso quise ahondar un poco en el tema técnico de dicha empresa y el tema de habilidades blandas, quizá, y como lo mencioné, clima laboral. O sea, realizaremos entonces unas evaluaciones, ya sean los conocimientos técnicos del personal y una serie de encuestas de conformidad en base al clima laboral o ambiente laboral. Como punto 2 tenemos la propuesta de mejora en base a los posibles resultados. En base a evaluaciones técnicas realizadas, mi creatividad me llevó a dividir esto en notas obtenidas, ¿cierto? Cuando uno realiza una evaluación, siempre se realizan calificaciones en base a notas. Tenemos 3 posibles notas obtenidas, que son entre 1 y 3, entre 4 y 5 y entre 6 y 7. La actividad a realizar, ¿cierto?, con la nota obtenida entre 1 y 3, que para mí en el análisis vendría siendo una nota muy mala, 0 quizás conocimiento, muy poco dominio del tema técnico, ¿cierto?, del cargo desempeñado por cada trabajador. Entonces optaría por realizar capacitación específica de acuerdo al cargo del personal. Entre notas 4 y 5, obviamente una retroalimentación técnica en base a la funcionalidad del cargo. ¿Qué quiere decir esto? Una nota entre 4 y 5 es medianamente mala también. Así que
habría que capacitar o retroalimentar técnicamente a cada personal con su funcionalidad específica de cargo. Y si ya obtuviéramos una nota obtenida entre 6 y 7, realizar cursos adicionales al cargo desempeñado. Por decir, yo presento actividades como trabajador en la línea de empacado, ¿cierto? Y de transporte. Trataría quizás de interiorizar más al personal, ¿cierto? Capacitarlo en base quizás a otra zona de producción o a otra área, para que así obtener un personal capacitado en mayores funcionalidades. Tenemos, ¿cierto?, la otra propuesta de mejora en base a los posibles resultados, pero esta vez en base a la encuesta realizada de conformidad del ambiente laboral. Tenemos varias posibles preguntas que quizás hacer, donde podemos llegar a la problemática base, ¿cierto?, de por qué quizás puede haber un ambiente laboral malo o relativamente bueno. Las valoraciones las quise catalogar como malo, regular y bueno. Y como actividad de realizar, si tuviéramos una valoración mala, obviamente yo realizaría en estos 3 casos charlas motivacionales, enfocadas en el compañerismo y respeto. Obviamente, si obtenemos la valorización mala, la realizaría quizá más a menudo este tipo de charlas. Obviamente por personal capacitado, ¿cierto? Quizás psicólogo interno dentro de la organización, una vez al inicio y al término de la jornada laboral. Si obtuviéramos una valorización regular, también realizaría, ¿cierto?, charlas motivacionales enfocadas en el mismo tema, pero una vez por semana. Y si ya obtenemos un resultado como bueno en estas encuestas, realizaría la misma cantidad de charlas, solo que una vez al mes. Como punto 3 tenemos el mecanismo de control y seguimiento. Bueno, en base a los resultados, ya sea de las evaluaciones técnicas y o encuestas de conformidad del ambiente laboral realizadas, se puede atacar de forma asertiva las falencias de cada trabajador y de la organización. En base a esto, tenemos un registro, ¿cierto?, en una base de datos que generaríamos y se realizaría periódicamente su seguimiento. Y obviamente esto se generaría un círculo para así poder atacar todas estas falencias detectadas. Es muy importante la parte técnica, pero también es muy importante la parte emocional de las personas, el clima laboral, como lo mencionaba. Por eso atacaría estos dos puntos. ¿Qué nos dice la última problemática de esta evaluación? Dice, luego de un tiempo se tienen solo 4 artículos defectuosos por cada millón de circuitos integrados. Nos pide presentar su distribución de probabilidad hipergeométrica considerando un lote. Bueno, también tenemos un valor que hay que reemplazar en base a MRoot, ¿cierto?, de piezas e indique cuál es la probabilidad de que salga una o más piezas defectuosas. Ya tenemos, ¿cierto?, los datos que nos plantea la problemática, ¿cierto? Un lote D nos da un valor en base a MRoot de 18.200. También utilizamos la aplicación GeoGebra, solo que esta vez con hipergeométrica. Como podemos ver en pantalla, la población general que nos da el problema es de 1.000.000. El valor de n lo inserté el número 4 porque es la cantidad de artículos defectuosos que nos dice el problema, y la muestra, que es el valor en base a mi root, 18.200, ¿cierto? Y pulsamos el cursor en el número 1, ¿cierto?, hasta el valor 3 que nos arrojó esta aplicación, dándonos el porcentaje, ¿cierto?, obviamente, como lo mencionaba anteriormente, en valores absolutos, ¿cierto?, y lo multiplicamos por 100 para poder obtener el valor porcentual. Y nos da un valor de 7,08%.